Bueno, chiquitos y chiquitas, perritos y perruquitas, mis guaches y guarichas, mis jóvenes Paraguan. Algunos se preguntarán qué hace este Millos persiguiendo a una árabe y una asiática por las pirámides de El Giza en el Cairo. Pues básicamente les voy a contar esta historia en este video, mientras les cuento cómo empezó la búsqueda por mi interior, por la luz, por tratar de encontrar a Amon en mi vida. Y pues para ello tengo que ir atrás, bien atrás, bien atrás, lejos, donde los llevaré por este viaje por miles de kilómetros. Un poquito lejos de casa, ¿no? Sobre todo con carreteras muy distantes, lugares nuevos, tradiciones diferentes y un universo alterno que hoy me recibe, el antiguo Egipto, esta hermosa tierra protegida por majestuosos leones. Aquí los ven, posados sobre el río Nilo, vigilando la leyenda de una de las civilizaciones más antiguas e históricas de la humanidad. El Nilo, donde el sol nace, donde muere. Está en este mercado, el Halil Halili, no sé si lo pronuncio bien, uno de los más antiguos y tradicionales del mundo, en realidad, rodeado de mezquitas y yo con este corte de cebollita en mi cabeza. Pero bueno, nos vamos a fijar en eso, ¿no? ¿Para qué perdernos en eso? Si tenemos estas hermosas postales y yo sintiéndome perdido, porque a veces me perdía como huevón, con preguntas que me rondaban en la cabeza, yo con la cámara, así, como mi cabeza, anonadado. Siempre me preguntaba cómo he llegado hasta aquí, qué hice para llegar hasta aquí. ¿De dónde viene tanta luz, tanta belleza? Mi cara misma mostraba la impresión, la nobleza. Se suponía que me iba a guardar este video para mí mismo, pero pues no sé, no me aguanto las ganas y lo voy a compartir con ustedes. Estas calles que eran inmensas, saturadas, y yo pues llegué con mis manos vacías, sin esperar ni mej. Aquí llegamos, donde me sentí tan solo. Encontramos amigos, encontramos una familia, algunos panas y Yash, el de las gafas que está ahí atrás. Sin importar lo turbio de las aguas o sin saber nada de casa, estábamos solos, ya no importaba nada. Y yo como mi cabeza despeinado. Qué postales tan hermosas, como siempre. Porque me puedo enfocar en lo malo. ¿Cómo puede ser que esta sonrisa se opaque por la ansiedad? Por las cosas que piensa mi cabeza. Si a veces siento que soy el sol naciente al que le rezo. La primera impresión que te deja boquiabierta, como el cielo celestial. Me siento inmenso, colosal. Hoy había que respirar. Si era un buen día para ser feliz, para dejarse llevar. Repítelo de nuevo. Hoy había que respirar. Si era un día para ser feliz, para dejarse llevar. ¿Y de qué me va? Si camino entre laberintos sin estar perdido, ¿y qué me he dañado? Sin estar hundido tan lejos he llegado. ¿Y de qué me va? Si sigo despeinado, con el cabello como yo, loco y alborotado, caminando y respirando, y me está desconociendo, el misterio valorando. Ahí los dejo, mientras les presento a mis hermanos.
Diferente madre y que importado. De pocos viajes solos y que por bobos y locos casi mueren por arriesgados. Que por ser quienes son nunca se achicopalaron, sin importar si corrimos riesgos, peligros o si los amenazaron. Diga tiempos tan viejos y tan lejanos, eran tan colosales, eran los más bacanos, dejando huellas y signos varios. Cada vuelta al sol, menos plata y más complicado, pero nada aquí me quita lo bailado. Si esas son las postales más dulces que he mirado, hermosas luces, la vista al sol. Yo sigo tan nostálgico, el tiempo aliento para valorarlo. Se trata de alentizarlo. Si es relativo, seré como Einstein, tan emotivo, son Silverstein. Para seguir aquí, para ser feliz con mis hermanos, por poco morimos pero volamos. Se aprende más a ser feliz en los tiempos malos. ¿Quién va a pensar que si sonrío es porque estoy malo? Ahora mira hasta dónde he llegado. Si es que repito el instante, hasta me quedo bugueado. Si es que repito el instante, si hasta me quedo bugueado. Ahora contemplen a los lugares a donde he llegado, donde mi culo se ha postrado, donde se me sale lo complicado. Es que siempre ando tan pensativo, hermano. Pero de qué me quejo. Si es que en todo lado me crían y me quieren así sea un pendejo. Hasta cuando el cabello largo me dejo, pero sin plata y mira hasta dónde llego. Si es que hasta en lo he viajado y hasta lugares mágicos he marcado. Los templos locos y amor tan roto. Yo por dentro me pregunto qué me ha pasado, cómo he llegado hasta aquí. Pues se lo quiero mostrar. Si tuve desconfianza, aprendí el valor de la amistad, las cosas buenas de la vida, el valor de la hermandad, la vista más hermosa que verán hoy. This is the best view ever you can see now. Como lo dice este mismo señor, la vista más hermosa que verán hoy, el video que cambió la percepción del canal de Almón, de la luz, de la oscuridad. Hoy soy el reflejo de mis sueños, hoy soy el reflejo de que nada me puede dañar. Espero que les guste este video, les quiero dar las gracias por llegar hasta aquí. Hoy es el video que quise de niño, llegar con mi camiseta de Millos desde pequeño, lo soñé. Lo estoy cumpliendo. Ahí les dejo este videoblog, espero que les guste, que le den like, que lo compartan, que hablen con sus amigos, no sé. Salam alaikum. Alaikum salam. Hola. ¿Cómo están? Salam alaikum. Salam aleikum es buenos días para los que no saben. Bueno, en realidad es como que la paz de Allah esté en tu vida, una mierda así. Bueno, como la luz, lo que no me mata, todo lo que no me opaca. Gracias por permitirme volver a su casa, por permitirme entrar y sacarle de pronto una sonrisita con este video. Espero que le haya gustado mucho, bueno. Gracias por hacer parte de la Monation, este canal que ya casi llega a 3000 personas. Y nada, chicos, les quiero decir que se vale ser feliz y que se vale soñar. Acá mientras doy vueltas con la cámara y mientras me engomo como siempre. Amón caliente. Empieza un nuevo año, perdón.
Y quiero desearles lo mejor, hermanos. Quiero desearles que si quieren viajar ahorren y lo cumplan, que saquen su pasaporte. Sé que no es igual para todo el mundo. Sé que hay muchas condiciones que nos pueden de pronto limitar o hacer sentir en una jaula. Pero hoy soy el reflejo de todas estas sonrisas, de todo lo que no me daña. Gracias por estar aquí, pana, en serio. Gracias por ver el video hasta acá. Comparto estas fotos tan especiales para mí. Espero que les gusten, pana. Aquí mi camello. Ser feliz. Espero que aprendan una lección un poquito de esto. Sale creer.